Cualquier cosa puede ser imitada en la iglesia, pero la sumisión, el liderazgo y el amor y la unidad que hay en Cristo Jesús, traspasada a la iglesia, no es algo que se pueda hacer sino por la obra del Espíritu Santo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Queridos hermanos, un privilegio nuevamente estar juntos y hoy queremos seguir avanzando y seguir tomando algunos minutos para estudiar, para mirar la enseñanza del apóstol Pablo y estamos en la última parte del capítulo 5 y vamos a comenzar con la última parte, la última sección que tiene que ver ya con la práctica del Evangelio. Y hemos estado hablando de aspectos de la unidad, hemos estado hablando de la llenura del Espíritu, hemos estado hablando de la sumisión y la semana pasada tomamos un largo tiempo para poder pensar en el aspecto introductorio a todos estos temas prácticos que tiene que ver con la sumisión como un instrumento de unidad. Así es que la semana pasada vimos estos dos versículos que hablan del matrimonio, que introducen un poco la figura del matrimonio en sumisión, la mujer hacia el hombre en el matrimonio. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esta sección que nos habla de este otro aspecto también de la unidad, pero en términos de cómo se ve del otro lado de la sumisión, sino que del otro lado del liderazgo, cómo se ve manifiesta esta unión que hay entre Cristo y la iglesia. Así que les quiero invitar a que leamos la palabra del Señor antes de que hagamos algunos comentarios y vamos a leer esta vez, vamos a leer de la epístola del apóstol Pablo, el capítulo 5 a los Efesios, vamos a leer los versos 25 al 33 y les invito a que lo leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, y rogamos que este día, esta tarde, Señor, tu gracia esté sobre nosotros, que nos ayude, Señor, para poder trazar tu palabra de tal manera, Señor, que produzca crecimiento, que produzca devoción, que produzca fe en cada uno de nosotros que la escuchamos, Señor. Somos desafiados por ella, Señor, y es verdad. Venimos a ella, Señor, con un sentido de incapacidad, pero venimos buscando también su gracia, Señor amado. Por eso le rogamos que en el poder de su Espíritu Santo usted hoy abra nuestros ojos espirituales, abra nuestros oídos, Señor, para ser sensibles a su voz y poder de ello, Señor, sacar lecciones que nos ayuden a glorificar su nombre en esta tierra. Padre, gracias por su bondad y sus misericordias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, hemos estado hablando, hemos estado observando cómo es que hemos hecho este recorrido desde la teología y ya de los capítulos 1, 2 y 3 a los elementos prácticos que nos presenta la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos visto cómo primero el Señor nos dio a través del apóstol Pablo una rica enseñanza, una contundente enseñanza de lo que significa estar en Cristo, de lo que significa que cada uno de nosotros podamos saber que tenemos seguridad, que estamos seguros, que podemos estar confiados, que podemos sentir y saber que nuestra posición en Cristo ha sido asegurada externamente, no desde nuestras fuerzas, sino que el Señor ha sido capaz, ha sido Él la provisión para nosotros en términos de nuestra elección, en términos de nuestra adopción, en términos de nuestra regeneración, y nos ha puesto en este punto en donde tenemos incluso seguridad de lo porvenir.
tenemos seguridad de nuestra salvación, tenemos seguridad de nuestra glorificación. Es decir, que, como yo lo dije alguna vez, tenemos este aspecto en que estamos en dos puntos, donde hemos sido asegurados en nuestra elección y salvación, y también hemos sido asegurados en nuestra glorificación, en el punto en donde seremos salvos con el Señor. Pero hay este elemento intermedio, está este elemento que está circundando entre del punto en que hemos sido elegidos, ¿no es cierto?, hasta el punto donde vamos a ser glorificados junto con el Señor, y a todo ese elemento le hemos llamado, o se le llama, digamos, en teología, el proceso de santificación, que va a durar nada más y nada menos que toda nuestra vida, que va a durar nada más y nada menos que toda nuestra vida, y además en todos los aspectos de nuestra vida. La santificación se produce en eso. Y el apóstol Pablo nos ha llevado entonces dándonos seguridad, recordándonos la seguridad del primer y segundo punto, es decir, de los dos extremos. Nos ha dado seguridad de la salvación y nos ha dado seguridad de la glorificación, pero nos está ahora hablando de los capítulos 4, 5 y 6. Nos va a hablar y nos ha estado hablando de esos elementos que tienen que ver ahora con esta parte que nos toca trabajar a nosotros, con esta parte que ahora, sabiendo lo que somos en Cristo, podemos y tenemos todo la autoridad posible para ser libres de la esclavitud del pecado y poder entonces venir a Él y hacer de nuestra vida una vida santa. Y hemos estado hablando, cuando partimos el capítulo 5, versículo 18, que fue como el verso centro, ¿no es cierto?, donde estuvimos hablando de este componente de ser llenos del Espíritu, de ser llenos del Espíritu en términos de ser dominados por el Espíritu, y veíamos del versículo 19 al 21 estos aspectos en donde la llenura del Espíritu Santo se notaba. Dijimos que la llenura del Espíritu Santo se notaba en los aspectos de andar en la palabra, versículo 19 del capítulo 5, de tener la palabra, de no solo amarla, sino que de también proclamarla, de cantarla, de conocerla, de memorizarla. También ser en este aspecto de la llenura del Espíritu, que tiene que ver con una disposición interna de gratitud, del versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 nos daba esta idea de que la llenura del Espíritu también va a tener que ver con ser agradecido, con dar gracias a Dios por todo y en todo. Y lo último, que es este aspecto que estamos viendo ahora, que el apóstol Pablo nos va a mostrar y nos ha comenzado a mostrar primero con la figura del matrimonio, hombres y mujeres, pero también hijos hacia padres, también personas que están, digamos, sujetas a un trabajo, a sus jefes, también nos va a mostrar ese aspecto, y todo eso tiene que ver con un aspecto de sumisión. Es decir, la llenura del Espíritu, hermanos, se ve en qué proporción nosotros estamos en la palabra, en qué proporción nosotros somos agradecidos y en qué proporción nosotros somos sumisos al diseño y a la voluntad de Dios. Porque todo lo que tiene que ver con esto del matrimonio, y lo que va a tener que ver con las relaciones entre familias y también en sociedad, no tiene que ver con prácticas, digamos, culturales, sino que tienen que ver más bien con el diseño de Dios. A Dios le ha placido que la unidad que mostramos en Él se ve a través de estos indicadores. Si alguien pudiera poner un panel de lucecitas rojas y verdes para determinar cuándo hay salud, ¿no es cierto?, en todos nuestros elementos, como indicadores, como un dashboard o como un panel que nos mostrara cuán bien estamos espiritualmente en términos de la llenura del Espíritu, probablemente estos indicadores debieran estar ahí. ¿Qué tanto estamos en la palabra? ¿Qué tanto somos agradecidos? ¿Qué tanto somos sumisos? Y ahora estamos hablando de este tercer punto, de la sumisión. Y la sumisión se ha visto, ¿cierto?, y la ha mostrado el apóstol Pablo en distintos aspectos también. La ha mostrado, por ejemplo, en la unidad que tenemos en Cristo. La unidad que tenemos en Cristo fue producto también de una sumisión, de la sumisión del Hijo al Padre, de la sumisión del Hijo en venir a la tierra y darse por nosotros, ¿no es cierto?, y producir todo lo que nosotros hemos visto en términos de la salvación. La unidad se ve reflejada también en la sumisión como un instrumento de unidad, en la unidad de la iglesia, la sumisión de aquellos que saben que han sido escogidos, ¿no es cierto?, como el pueblo de Israel, que entiende ahora la dinámica de la salvación, de la gracia, y entonces se someten también a la voluntad del Padre en aceptar, ¿no es cierto?, de que personas que no son parte de su pueblo también habrán sido injertados por voluntad de Dios. Eso es un aspecto de sumisión que produjo y produce la unidad de la iglesia. De ahí tenemos cosas como, por ejemplo, de que Pablo diga ahora de que ya no hay judío, ni hay griego, ni hay libre, ni hay esclavo, ¿no es cierto?, sino que todos somos uno. Eso según Gálatas 3:28.
Así que somos todos un cuerpo, somos todos miembros de un mismo cuerpo, pero la diferencia está en las funciones. Y ahí es que es donde nosotros vemos en Efesios 4:11, ¿no es cierto? Cuando hablábamos acerca de los roles que edifican a la iglesia, de aquellas personas que edifican a la iglesia de distintas maneras. Y lo tercero, entonces, y cuarto, tiene que ver con este aspecto de la sumisión como un instrumento que da unidad al cuerpo de Cristo en función de las relaciones que tenemos como familia y en relación de las funciones que tenemos también como sociedad, de la manera en que nos relacionamos como sociedad. La unidad es un instrumento. Perdón, la unidad es el objetivo con el cual Dios quiere mostrar su diseño, quiere mostrar su modelo. Y eso no se establece sino con la idea de que cada uno de nosotros, los componentes de este cuerpo, los componentes ahora del cuerpo de Cristo, sepamos que el modelo para eso no es la subyugación, sino que es el sometimiento voluntario. Por eso es que la figura del matrimonio es la mejor que Pablo encuentra para producir esto, porque es aquí donde nosotros tenemos las mayores tensiones, las mayores luchas. Yo no creo que nadie tenga tantos problemas, digamos, de sumisión, de acoplarse, de unirse, de amoldarse, digamos, de conciliar a situaciones en ninguna otra parte como lo es en el matrimonio. Pero de la misma manera, no hay ni una otra parte donde mayormente se muestre la misericordia, la bondad, el amor, el cariño, el aprecio, como en el matrimonio. Es este lugar en donde el Señor ha decidido santificar a sus hijos, es este lugar donde el Señor nos ha dado a nosotros todo el entorno, es como un laboratorio de santificación y lo ha mostrado de estas dos maneras. Hay un aspecto, ¿no es cierto?, que el Señor aclara para nosotros y lo aclaró la semana pasada cuando nos hablaba y cuando veíamos este aspecto de la sumisión, que básicamente la sumisión no está en función solo de la mujer hacia el hombre, sino que en el primer versículo del capítulo 5 nos hablaba de este aspecto de la sumisión, que es someternos unos a otros, dependiendo del ámbito y el alcance donde estemos, pero la sumisión es unos a otros en el temor del Señor. Es decir, que la base de todo esto es que nosotros comprendamos que al Señor le agrada la sumisión voluntaria. Así es que la sumisión voluntaria en términos de, obviamente, obedecer el modelo de Dios, pero también la sumisión en términos del liderazgo, porque el liderazgo va a tener que ser un liderazgo conforme a la medida de Cristo y no conforme a la medida de los hombres. Y para eso vamos a tener que ser sumisos. Para eso no hay otra forma, hermano hombre, hermano varón. Tú que eres casado o tú que estás pensando casarte, si tú estás llegando al matrimonio con una idea extraña acerca de lo que es el liderazgo, este tema es para ti. Si tú estás llegando al matrimonio con alguna ignorancia, por decirlo de alguna manera, de cómo debemos gobernar, cómo debemos mandar, cuánto debo mandar, o mando yo o no mando yo, cómo es el asunto, yo creo que esto nos da una idea, porque sin querer Pablo hablar del matrimonio, sin duda nos da sin duda nos da todas las herramientas para nosotros poder comprenderlo en un contexto mucho más alto. Esto no se trata del matrimonio, simplemente. Esto se trata de la gloria de Cristo. Esto no se trata simplemente de la unión o el contrato social entre dos personas, como se dice en el mundo. No, esto se trata del diseño de Dios, se trata de la gloria de Dios, se trata de cumplir lo que en Génesis 1 ya se venía diciendo acerca de la manera en que los hombres, ¿no es cierto?, vamos a dar gloria a Dios en esta tierra. Así que cuando el Señor habló de la sumisión de la mujer al marido, ahora va a hablar de la sumisión, que es el mismo paraguas del capítulo del versículo 1, de la sumisión en el liderazgo, la forma en que el hombre debe liderar el hogar, la forma en que el hombre debe liderar esta unión que está teniendo para que eso muestre la unión que también tiene Cristo con su iglesia. Así que los versículos 25, por ejemplo, dicen, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es que el amor que nosotros tenemos por nuestras esposas, hermanos, no corresponde o no procede de una cuestión social, no corresponde de un amor romántico, no corresponde o no viene o no puede estar fundamentado en el amor que nosotros comprendemos contemporáneamente, porque eso nos va a llevar a muchas distorsiones. El amor no es lo que Montaner nos dice, el amor no es lo que Luis Miguel dice, el amor es lo que Dios dice que es y lo que su diseño dice que establece. Y es este. La medida del amor es la forma en que nosotros amamos a nuestras esposas, los maridos, como Cristo amó a la iglesia.
Y aquí en donde entonces cada uno de nosotros debe hacer un doble clic y preguntarse, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? La primera señal que Pablo nos da es que dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella. El amor entonces es una cuestión que no tiene que ver simplemente con un sentimiento, con una cosa que se siente en el estómago, sino que más bien es una cuestión meramente sacrificial. Es una cuestión donde nosotros sabemos que vamos a amar y que tenemos que entregarnos por amor a esa persona. Amar entonces desde la perspectiva de Pablo, desde la perspectiva de Cristo hacia su iglesia, tiene que ver con observar, ¿no es cierto?, a esta persona, tomar a esta persona y amarla entregándose por ella, entregándose. Es un aspecto de vaciamiento, es un aspecto de negación a nosotros mismos y un aspecto en donde entregamos entonces lo máximo por ellas. El amor entonces está dado en este aspecto y quiero que lo repasemos porque en verdad lo que estamos tratando de descubrir no es simplemente cómo debemos amar a nuestra esposa y esto yo no quiero entrar en esta de nuevo, en este tema, digamos, práctico de qué hay que hacer con las esposas para amarlas entregándose por ellas. No, no les voy a hablar de que tienen que comprar rosas, no les voy a hablar de que tienen que llevar chocolates, porque en verdad la meta de Pablo es mucho más alta, es que entendamos que esta manera de sacrificio trae a nosotros, ¿no es cierto?, un aspecto en donde damos gloria al Señor, damos gloria a Dios haciéndolo de esta forma. Si eso por supuesto implica que tenga que haber gestos, por supuesto, pero fíjense que la meta es mucho más alta que simplemente amarla haciéndose los lindos, ¿no es cierto?, trayendo ciertos regalitos de vez en cuando, porque conocemos y podemos ver historias donde personas son muy afables en público, son vistas muy cariñosas en público, pero en la intimidad son unas bestias. Son unas personas que en verdad no tienen amor, que no tienen compasión, que no tienen entrega, que no tienen devoción. Pablo lo que está diciendo es que el amor, la medida en que Cristo amó a la iglesia, esa debe ser la medida en que nosotros amemos a nuestras esposas. Y lo primero que dice en el versículo 25 es que el amor de Cristo fue un amor que produjo entrega de Él mismo hacia ella. Lo segundo que dice el versículo 26 al 27 es que el amor de Cristo fue un amor que fue santificador. Fue un amor que fue más bien, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Que en verdad la misión del hombre en el matrimonio es formar un hogar que pueda ser presentado al Señor, que pueda ser presentado como un modelo a la humanidad, un modelo que es santo, un modelo que es puro, un modelo que es limpio, un modelo que es solemne, un modelo que de alguna manera no tiene mancha ni tiene ningún aspecto en donde las personas pudieran criticar. Es decir, que cuando estamos hablando del matrimonio y cuando tenemos digamos, este llamado a liderar el matrimonio, hermano, es un llamado a liderar el matrimonio donde tienes que someterte a hacerlo de esta manera. Debemos someternos a hacer del matrimonio algo que refleje de la manera más gloriosa posible las perfecciones de Cristo. Santificarla, purificarla en el lavamiento por la palabra. Se fijan como que es que no es tenerla bonita, no se trata de darle muchas cosas, no se trata de demostrar que tu familia tiene mucho y algunas personas entran en el ámbito del matrimonio y entran en este aspecto de decir con egoísmo, ¿no es cierto? No, no sé si con egoísmo, pero con orgullo más bien, quería decir. Cuando hemos visto matrimonios, por ejemplo, donde hombres dicen, miren, yo le he dado lo mejor a mi esposa, tienen lo que quiera, y por lo general se ven personas de muchos recursos que su forma de decir que están bien en el matrimonio es diciendo, mira, mira, mira lo que tiene, le compré un auto, tiene buena casa, tiene tarjetas de crédito, hace lo que quiere, sale cuando quiere, sale con sus amigas, tiene todo, así que ella debiera honrarse, ¿no es cierto? Debiera honrarme porque yo le he dado todo. Pero Pablo no está diciendo que esa es la forma en que una mujer o un matrimonio o una familia está bien. No es por la cantidad de cosas que les das, no es por cuántas cosas o cuántos viajes o cuántos elementos de gratificación física, cosas que pueda comprar, acceso que ella tenga, no es por aquellas cosas por las que Pablo mide la perfección
la, la, mm, la altura de esta unión. No, él está diciendo, habiéndola santificado, habiéndola purificado, habiéndola lavado por el agua, por la palabra del Señor. Eso quiere decir, hermanos, que la sumisión que nosotros debemos tener en el liderazgo es una sumisión a comprender que nuestro llamado es a santificar a nuestras esposas, mostrándoles, enseñándoles, santificándolas por la palabra del Señor. Esto implica que tú y yo debemos ser un modelo para ellas en cuanto a la palabra del Señor. Esto significa que no soy yo, no debo ser un modelo del mejor, del que sabe más, pero debo ser un modelo de piedad, debo ser un modelo de alguien que ven haciendo lo que la palabra del Señor dice, alguien a quien ven las personas mostrando lo que conocemos y lo que sabemos del Señor. La santificación viene por la palabra. ¿Para qué? Dice Pablo. Porque Cristo lo que hizo fue haciendo esto, santificándola. Recuerden ustedes, estamos mirando el Evangelio de Juan, de Marcos, ¿no es cierto? Los días domingos. Y ustedes se dan cuenta, la razón principal por la que Cristo se movió fue por la predicación del reino. ¿Qué produjo eso? Produjo, por supuesto, personas que comprendieron el reino del Señor y que amaron a Dios y que se entregaron a sí mismos por Él, que estuvieron a su lado hasta el final, que te extendieron el reino de Dios más allá de los límites de sus vidas. Pero eso partió con la palabra. Partió con la enseñanza de la palabra sobre ellos. Así que el llamado, hermano, cuando dice la Escritura que tenemos este aspecto de santificar, es un aspecto de trabajar, es un aspecto de ayudar, es un aspecto de acompañar, es un aspecto de pastorear, si lo quieres llamar de alguna manera, el corazón de tu familia. Pastorear el corazón de tu familia para que no se desvíe a otra cosa sino la gloria de Cristo. Pastorear a tu familia de tal forma que ella, esa familia, comience a ser un modelo, que empiece a mostrar que en esa familia vive Cristo. Esto no es un modelo simplemente a mandar. Esto no es un llamado para los hombres a una posición de liderazgo, sino es una posición de sumisión a la manera de Cristo para liderar tu hogar. Y esto creo que es un terrible tema para nosotros los hombres en este tiempo. Los hombres que en este tiempo mayoritariamente lo que se han dedicado es a construir sus hogares desde fuera hacia adentro, comprando y externalizando todo, pero no invirtiendo tiempo en sus familias. Creo que esto es algo que debemos reaprender. Y por eso es que, por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia estamos haciendo énfasis, hermano, y este tema de los estudios en casa, de los estudios en la semana, de mirar, Juan, de estar trabajando en cuestionarios en nuestra casa, de abrir la palabra, de que tengas conversaciones con tus hijos. ¿A qué corresponde? A nuestro deseo de que esta palabra sea cumplida en tu casa, de que esta palabra sea cumplida en tu hogar, de que la Biblia sea abierta en tu hogar y cada vez que la Biblia sea abierta, entonces se produzca este aspecto de santificación, de purificación, de lavamiento, de cuidado, de amor por la palabra. Porque solo eso va a presentar a una iglesia y a una familia gloriosa ante Cristo. Solo eso va a presentar a una familia sin mancha. Solo eso va a presentar a una familia sin ninguna imperfección ante el Señor, porque es la palabra la que debe santificar nuestras vidas y la que debe santificar nuestras casas. El amor de Cristo y el amor del que Pablo está hablando, como Cristo amó a la iglesia, es un amor que por supuesto tiene entrega, es un amor que por supuesto santifica y es un amor que por supuesto es sustentador y protector, porque no solamente es decir cosas, no quiero dejar fuera, y Pablo no lo hace, ¿no es cierto? No deja fuera el aspecto en donde somos responsables por el cuidado y el mantenimiento de nuestros hogares. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es que la protección, el cuidado y el sustento son elementos que están en esta misión de liderazgo. Hermano, aquí no hay
espacio todavía para gratificaciones personales. La posición de liderazgo, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy, la posición de liderazgo no es una posición en donde tenemos autoridad, más bien es una posición, es una habilitación para servir, es una habilitación para darse por otros. La posición de liderazgo no es una posición de privilegio, es una posición de humillación. Es más humillante que incluso lo que tienen que hacer probablemente las mujeres, que es respetar a los hombres, que es, digamos, adherir al liderazgo del hombre. Pero a nosotros, hermanos amados, la meten más alta, porque al que más se le da, más también se le demanda. Y la posición de este liderazgo entonces es una posición en donde nosotros nos entregamos, los varones se entregan a sí mismos por sus esposas, por sus familias. Es una entrega que además demanda una obra, una labor santificadora sobre el corazón de los componentes de nuestra familia. Y es también una posición en donde somos sustentadores y protectores, como también Cristo lo hizo con la iglesia. Como nosotros somos cuerpo, ¿no es cierto? Y tenemos unión en nuestro cuerpo y ninguno de nosotros, ¿no es cierto?, odiaría su cuerpo, sino que lo ama, lo sustenta, lo cuida y lo protege. Así debemos hacerlo con nuestras esposas y con nuestras familias. Los esposos, según un comentarista dice de W. Taylor, dice, los esposos deberían amar a sus esposas como si fuesen su propio cuerpo, como a ellos mismos, como parte de su ser total, como si fuesen alguien fuera, como, no como si fuesen alguien fuera de ellos. La unidad, dice este comentarista, de la relación es tal del que ama a su mujer que se ama a sí mismo. El esposo y la esposa son partes complementarias de una sola personalidad. Son partes complementarias de una sola personalidad. Ya no son dos, ahora son uno. Ese mundo que antes giraba en dos cerebros separados, ahora se transforma en uno. Por eso es que la alusión de este versículo, del versículo 31, hace alusión a Génesis 2:24, donde allá mismo ya se establecía, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es evidencia, hermano. Esto es evidencia no de que de autoridad, sino de unidad. Esto es evidencia de que el sentido del inicio, desde allá de Génesis, fue que entre el hombre y la mujer se produjera un aspecto de unidad. Porque piensen algo, cuando Dios creó al hombre, lo creó de tierra, ¿no es cierto?, de barro. Pero la pregunta es, ¿que no había más barro para crear una mujer? O sea, para haberlo hecho separado, ¿no es cierto? ¿No había más barro para haber hecho otro ser? La respuesta es sí, sí había. ¿Pero qué hizo Dios? Sacó del hombre, sacó del varón. Así que esto nos da una muestra de que en verdad lo que Dios estaba queriendo figurar, lo que Dios estaba queriendo mostrar, la imagen que Dios quería proyectar de ese acto, no era simplemente que Dios era también era médico o que podía hacer operaciones. No, hermano, lo que Dios quería figurar es que había un aspecto de unidad, de que de esa misma materia se desprendía otra y se hacía una sola. Y eso muestra que esta unión en el matrimonio es una unión indivisible, pero además muestra que la unión del matrimonio es una unión íntima. El esposo, hermanos, el esposo está unido a su esposa, según lo que nos dice Pablo, como los miembros del cuerpo están unidos a nosotros. Así que de la misma manera, y esto por favor piénsenlo así, así que cuando un esposo piensa en separarse, debiera sentir lo mismo que cuando piensa en provocarse, por ejemplo, una fractura expuesta en ambas de sus piernas. O sea, hermano, lo que quiero decir con esto es si tú lo que sientas cuando, por favor piensa en esto, si hoy te dijera, ¿sabes qué? Te voy a pegar un palo en tus piernas y te las voy a romper las dos. Ese mismo sentimiento es lo que tú debieras sentir cuando te quieres separar o piensas o podrías pensar, digamos, en separarte de tu esposa. Porque si la unión es así de íntima, la única manera de separarte de tu esposa es rompiéndote una pierna o cortándote una mano. Y si sientes eso, ese mismo sentimiento debieras sentir
cuando intenta alguien separarse de su esposa. Y esto nos lleva al último punto, y es que el amor de Cristo también en este aspecto es un misterio. Hendrickson dice al respecto de esto, dice, evidentemente Pablo quiere decir que el misterio del que estamos hablando es la comparación que hace entre el matrimonio, en la unión entre Cristo y la iglesia. Es evidente, el texto mismo nos lo muestra, dice, grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y a la mujer, y la mujer respete a su marido. Hermano, lo que esto nos está enseñando es precisamente que detrás de esto hay un misterio, detrás de esto hay algo que no es conocido y que ha sido revelado a través de la Escritura y no a través de otra forma. A través de la Escritura ha sido revelado de que la unión que nosotros tenemos es una, como matrimonios, es una figura de lo que Cristo ha hecho con la iglesia. Es algo realmente glorioso, que Dios se haya preocupado de diseñarlo de tal manera que cuando nosotros vemos un matrimonio y vemos un matrimonio santo y vemos un matrimonio puro y vemos un matrimonio piadoso, lo que estamos viendo es cómo Cristo se unió con la iglesia. Cuando los maridos y la mujer, ¿no es cierto?, entienden y resuelven sus problemas y se dan cuenta de lo difícil que es perdonarse, de lo difícil que es en algunos momentos amarse, de lo complejo que se puede tornar una relación sin que esté el evangelio en medio de ellos. ¿Cuántos de ustedes no han pensado en su casa y han dicho esto? Si no fuera porque somos cristianos, no estaríamos juntos. ¿Eso los pone en alguna posición de autoridad sobre otros? No, nos pone en una posición de humillación, de saber que si no fuera por el Evangelio, si no fuera porque hemos cumplido esta regla, ¿no es cierto?, de entender que somos sumisos, cada uno en nuestro rol, la mujer en el rol, en el aspecto del liderazgo del hombre, pero el hombre sumiso a la manera y al modelo y al diseño del liderazgo de Dios, no como un troglodita mundano, sino como alguien que es piadoso, santo y amoroso con su esposa y con sus hijos, paciente, benigno, amante, misericordioso, entregado, proveedor. Hermano, esta es la medida. Y por eso debemos concluir con esto. No pierdas de vista el punto de este tema. No estamos hablando de cómo relacionarnos o de la guerra de los sexos, o no estamos hablando de quién manda a quién, no estamos hablando de esas cosas triviales, estamos hablando de la llenura del Espíritu. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? ¿Quieres dar evidencia de que eres un hombre de Dios? Anda y sirve a tu familia como lo dice la Escritura. ¿Quieres dar llenura? ¿Quieres dar muestras de llenura del Espíritu? Sé sumiso a la voluntad de Dios para tu familia y preocúpate de ella. Santifícala, ámala, entrégate, guárdala, cuídala y preséntala a Cristo. Tráela a la iglesia, llévala a la comunión, haz que tus hijos sirvan, haz que tu esposa aprenda la palabra. Sigue estas ayudas, estas guías que la iglesia provee para que en tu casa puedas llevar el ministerio de la familia. Pero hazlo, no pierdas de vista el punto. Esto no es un mandato para que ahora tú vayas y empieces a hablar con tu esposa, a ordenar porque tienes problemas, porque se te fue de las manos, porque sientes que tu esposa no te respeta y ahora vas a caerle con este texto encima. No, hermano, esto no te habilita. Eso lo único que hace es evidenciar que lo has hecho muy mal, que no lo hemos hecho bien, que debemos volver al camino y amar a nuestras esposas, enseñándoles la palabra, abriendo la Biblia, porque eso va a ordenar todo. Las cosas, la autoridad, no se ordena por normas, por reglas externas, se arregla por el cambio interno de corazones. La sumisión es la base del orden. La sumisión es la base del orden. Sin sumisión voluntaria no hay nada que se pueda ordenar. Por eso que el llamado a la sumisión, al liderazgo del hombre, es a la mujer, no es a ti. No es que nosotros debemos poner orden en nuestra casa y hacer que las mujeres estén sumisas golpeando fuerte o ejerciendo fuerza o gritando más que ellas, porque probablemente lo podemos hacer y tenemos, digamos, capacidades como hombres que son incluso de mayor fuerza. Nuestras esposas probablemente cuando tienen que abrir siquiera un frasco que está muy tapado, te tienen que pedir ayuda porque no tienen fuerza en sus brazos. Así que por capacidad física probablemente lo podrías hacer, pero eso no es el llamado que tienes. El llamado que tienes es a someterte a este modelo y este modelo implica enseñanza, cariño, aprecio y entrega por la unión que tienes con tu esposa.
Así que el liderazgo tiene que ver, y más bien la meta del liderazgo en la familia es servicio, es entrega, santificación, protección, provisión. Ahora, la pregunta que dejo para el final es, bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida, pastor, del sacrificio? Porque mi esposa abusa de mí, porque en mi casa, en verdad, ¿hasta dónde tengo que hacerlo sin pasar perdónenme la palabra, por tonto? Te doy cuál es la meta, te doy, perdón, cuál es la medida. La medida es Cristo. Si eres un hombre piadoso, la medida de la entrega del sacrificio no es hasta que sientas que eres tonto, es hasta que veas a Cristo en la cruz. La medida no es hasta que tu familia o tus amigos o en el trabajo te digan, oye, tú pareces, parecía un mandoneado, o no sé, o esas típicas tallas de machismo. La medida es Cristo. Y Cristo tú ves cómo termina por su iglesia. La iglesia termina gloriosa, la iglesia termina santificada, la iglesia termina siendo glorificada por el Señor, la iglesia termina siendo su novia sin mancha y sin arruga, y Cristo termina con una cruz en su espalda, termina con una corona de espinas, termina ensangrentado, termina repudiado, termina odiado por todos, termina en una posición de indignidad por amor a su esposa. ¿Es esa la entrega que estás teniendo? ¿Es esa la medida que está definiendo tu entrega por tu familia? ¿O simplemente te defines por el mundo? ¿O simplemente te defines porque en verdad en el promedio tú eres mejor? ¿Te defines por eso? ¿El promedio es el que te define? Tengo una mala noticia para ti. El promedio es malo. El promedio es que este curso es muy malo. Es que el promedio que tú estás mirando es el promedio del mundo, es el promedio de tus amigos, el promedio de tus compañeros de trabajo. Por supuesto que ahí te vas a sacar buena nota. Si eres un creyente, aunque sea un creyente, digamos, un poquito mediocre, en el mundo te vas a sacar buena nota. Pero esa no es la medida a la que te está llamando el Señor. La medida es Cristo, la medida es Cristo, la medida es su gloria, la medida es su entrega, la medida es Él, su sangre, su pasión, su voluntad, su amor. Y ahí no te sacas ni yo ni tú buena nota, hermano. Por eso es que debemos seguir trabajando. Por eso es que debemos seguir profundizando. Por eso es que debemos seguir sirviendo. Por eso es que debemos seguir estando cerca de la palabra. Porque solo es ella la que nos va a llevar a la medida del varón perfecto. No hay ninguna otra cosa. El modelo de tus amigos no te va a servir. Joven, si te quieres casar, por favor, entiende bien esto. Que cuando entres en ese vínculo, tu vida terminó. Si hoy algo tienes de libertad, cuando te cases, tu vida terminó. Ya no eres tú, son ellos. Ya no eres para ti, eres para ella. Porque esta es la medida que Cristo nos dejó. Y esta es la medida que nos muestra la unidad que Cristo tiene con su iglesia. Y esto es lo que nos muestra que en verdad, ahora alguien se preguntará, ¿puedo hacer esto? Sí puedes. ¿Sabes por qué? Mira el capítulo 1, mira el capítulo 2, mira el capítulo 3 de Efesios. Y te vas a encontrar las respuestas que estás buscando. ¿Quién te habilita? Cristo. Y hoy podemos venir desde la teología a la práctica con toda seguridad de que esto para nosotros es posible. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima escuela dominical.